Buenas, ¿cómo están? Esta es la última parte de lo que es el módulo de trauma. Acá vamos en esta charla a comprimir tres temas: trauma cervical, trauma de pelvis y trauma facial, mostrándole los puntos más importantes y lo que tiene que ver sobre todo con la terapéutica, que muchas cosas ya las han visto durante la carrera porque son cuestiones que se tocan muchas veces, sobre todo cuando hablamos de politraumatizados y de técnicas de inmovilización, así que bueno, un poco el repaso de todo esto. Sí, tengan en cuenta que como todo paciente traumatizado, y esto vale para los otros tipos de trauma que también vimos, hay lo que se llama la atención inicial del traumatizado, que es este protocolo en el cual uno va a ir ordenadamente, además del ABC, que ya lo saben de memoria, que es a través de ese primer examen, donde ustedes ven la vía aérea, la respiración, circulación, la parte neurológica y después la exposición con la inmovilización. Bueno, todo esto ustedes tienen que aplicarlo con cada uno de los traumatismos que ven. Después, dentro de lo que es la atención inicial, por supuesto, está la etapa de resucitación, un segundo examen para revisar todo lo que hicieron en ese primer examen y en algunos casos un tratamiento definitivo que incluso puede llegar a ser, como vieron en traumatismo de tórax, la colocación de un evento pleural y con eso ya cerrar el ciclo del tratamiento. Pero bueno, vamos ahora a ver específicamente eh, estos traumas, como el trauma raquimedular, muy importante, sobre todo cuando compromete a personas jóvenes, ¿no? Y que de hecho son los principales afectados, fíjense, de entre 15 y 35 años. Esto un poco tiene que ver con la estadística de trauma, ¿no? Que son adultos jóvenes, pediátricos y adultos jóvenes. Siempre hay que hacer una diferencia entre lo que es la lesión primaria y secundaria, o en realidad, más que hacer la diferencia, evitar la lesión secundaria, o sea, agravar una lesión que se produjo en un primer momento. Y los tipos de lesiones que tienen en la columna va a ser por flexión, extensión, o sea, estos son los mecanismos lesionales, por rotación, hiperflexión lateral o compresión. Los accidentes de tránsito, sobre todo moto, caídas de altura, muy importante el tema de caída de altura, sobre todo si caen de cabeza, ¿no? Aunque también las caídas paradas producen aplastamientos en las últimas vértebras, además de las lesiones de miembros inferiores y de pelvis. Y también las lesiones deportivas acá. Creo que cobran un poquito más de importancia que en el resto de los tipos de trauma. La localización más frecuente, porque es la zona más expuesta, es la cervical, la que tiene mayor movilidad. El 55% pasan por este segmento de la columna, principalmente las lesiones. Bueno, pueden ser traumatismos cerrados, que es lo más frecuente, o traumatismos penetrantes más difíciles. La columna es un elemento dentro de lo que es el cuerpo bastante fino, pero bueno, también puede haber lesiones por heridas de armas de fuego o arma blanca. Y pueden presentarse con o sin déficit neurológico. Hay que tener en consideración, sobre todo en los pacientes con múltiples lesiones, los traumas múltiples, siempre descartar que no haya una lesión, sobre todo de columna cervical. Y también vamos a sospechar en aquellos pacientes que los encontramos inconscientes, que tienen dolor cervical, que posterior al trauma tienen un deterioro del sensorio, o algún tipo de injuria por encima de las clavículas, y como les había dicho antes, el trauma por caída de altura. Cuando hablamos caída de altura estamos hablando de más de 2 veces y media la altura de una persona, que esto por supuesto es diferente en alguien pediátrico o en alguien muy pequeño a alguien que es alto. Dentro de las lesiones de columna, o sea, el traumatismo raquimedular, tenemos que diferenciar lo que es una columna inestable, donde existe la posibilidad de desplazamiento de fragmentos óseos y por lo tanto producir una lesión secundaria que por ahí en un primer momento no la tiene. Esto se puede ver reflejado por una lesión neurológica que comienza después de una lesión primaria. La lesión medular completa, donde no hay actividad neurológica por debajo de la lesión. Ahora les voy a mostrar una escala que se utiliza. El shock medular, que es la parálisis flácida con abolición de la sensibilidad por debajo del nivel de lesional con la reflexia, pero acá fíjense que es
abolición de la sensibilidad. Y el shock neurogénico, que está dentro de los shocks distributivos, estos que nosotros decíamos el shock caliente, porque tienen vasodilatación, y tiene una particularidad, el shock neurogénico, que tiene bradicardia en lugar de taquicardia. Así que esa es una forma de saber que puede haber una posible lesión raquimedular. Esta es la escala que les contaba. Eh, Solamente les voy a mostrar los dos puntos distales del cuadro. El tipo A, que es una lesión completa con ausencia de función motora y sensitiva por debajo de la lesión. Y el último, fíjense el grado E, son aquellos que está conservada la función motora y sensitiva. En el medio, algunas combinaciones entre la pérdida sensitiva y motora que los clasifican en otros tipos de grados. Bueno, este es el porcentaje de lesiones según el segmento de la columna que analizamos. Ya habíamos dicho que en la columna cervical se encuentra el 55% de las lesiones. Algunos mecanismos lesionales con lesiones características. El latigazo, ¿no? Que esto es por hiperextensión o hiperflexión. Produce aplastamiento tipo en cuña, como muestra el primer esquema que está abajo a la izquierda. Ven que se aplasta de uno de los extremos del cuerpo vertebral. El segundo es un cizallamiento. También es por golpe y contragolpe, donde ese dibujito del medio muestra la lesión del ligamento y de los discos. Y bueno, y arriba tiene una lesión por arma blanca que creemos que afecta a la columna, no lo sabemos, pero bueno. Una resonancia importante, sobre todo para las lesiones de partes blandas, nos muestra bien, bueno, ahí lo que se ve es el canal medular, que es esa tirita gris, cómo se ve comprimida por un fragmento desplazado de la columna, un fragmento óseo, ¿no? Seguramente ahí hay una lesión completa de columna, de médula. Dice que al menos el 5% de los pacientes con lesiones de la columna presentan síntomas neurológicos o empeoran el de los preexistentes después de llegar al servicio de urgencia. Esta progresión puede ser a un desplazamiento o por el edema que se va generando. También hay un mecanismo de isquemia, ¿no? Que puede estar afectando vasos que nutren a los sectores de la médula. Lo peor que nos puede pasar es que esta progresión del estado neurológico sea por un mal manejo del paciente, que no hayamos inmovilizado correctamente la columna cervical o no hayamos inmovilizado el resto de la columna o hayamos hecho algún movimiento que perjudique o progrese las lesiones dentro de lo que es la columna. El problema está cuando el paciente está con un deterioro del sensorio, ¿no? Es más difícil evaluar, sobre todo la parte sensitiva y motora, para ver si hay realmente una lesión. Ahí lo que va a ser concluyente para descartar una lesión va a ser las imágenes, o sea, hacer una radiografía, una tomografía, una resonancia, por supuesto la radiografía es lo que más a mano tenemos, y hasta que se pueda llegar a hacer esa radiología, que no es lo primero que tenemos que hacer con un paciente traumatizado, sino lo primero que hay que hacer es la atención inicial y el ABC. Cuando después hagamos los estudios por imágenes, descartaremos una probable lesión. Bueno, ahí lo que se ve en la placa es un aplastamiento de una vértebra. Una vértebra puede ser la última torácica o la primera lumbar. Parece que es la primera lumbar. Bueno, el shock neurogénico lo habíamos nombrado. Produce la pérdida del tono vasomotor, por eso la vasodilatación y el shock caliente. Y también la inervación simpática del corazón, por eso la bradicardia. La lesión de la médula espinal a nivel torácico, cervical o superior es donde se generan este tipo de shock para poder afectar las vías simpáticas descendentes. Y por supuesto que en el contexto de un paciente
traumatizado, uno no debería descartar otras fuentes como de shock, ¿no? Otras fuentes de shock como ese shock hipovolémico, ¿no? Que haya una hemorragia, que puede ser concomitante con el shock neurogénico. Bueno, algunas fracturas especiales, por ahí escuchan los nombres, la fractura de Hackman o la del ahorcado. Acá lo que se rompe es la apófisis odontoides de C2 del axis, que es una apófisis pediculada que articula con el atlas. Eh, Esto sobre todo cuando el nudo es más posterior y por el peso de caída produce esa fractura. También se puede fracturar el cuerpo de esta misma vértebra o del atlas también. Bueno, acá es un paciente ahorcado con una fractura cervical en ese nivel. Después tenemos la fractura de Chance, que la fractura de Chance es un poco más abajo, es una fractura del cuerpo vertebral que generalmente se ve en pacientes que tienen colisiones con cinturón de seguridad. Se puede dar a nivel de las últimas torácicas o lumbares y bueno, lo que produce es una lesión, como ven, transversal a la columna. La fractura de Jefferson, que es la fractura del atlas. Esto puede ser por caída de altura también. Y en esta fractura en particular, el atlas, que es como una especie de rombo, es muy distinta al resto de las vértebras, no tienen el cuerpo vertebral como lo tienen el resto de la columna, y lo que se fractura a veces es en 4 fragmentos. Se fracturan los arcos posteriores y anteriores, generando 4 sectores de lesión. Este paciente es una caída de altura y que produjo algunas lesiones graves de columna. Ahí sí pueden apreciar el cuerpo vertebral, son vértebras cervicales. Tiene el agujero para la arteria vertebral. Múltiples trazos fractuarios en cuerpo, en los pedículos, en el arco anterior, el arco posterior. Bueno, acá se ve una radiografía más en corte coronal, donde también se ven 1, 2, 3 vértebras fracturadas a nivel del cuerpo. Por caída de altura cayó de cabeza, ¿no? Uno de los mecanismos lesionales más frecuentes para la lesión de columna cervical. Este es otro tipo de lesión que lo tienen que tener en cuenta. SIWORA es en realidad una sigla, que es Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality, que quiere decir que es una injuria de la columna vertebral, pero sin manifestación radiológica. O sea, le hacemos una placa que no tiene absolutamente ninguna lesión, pero sí tiene la lesión neurológica. Esto generalmente se da en niños, es por un mecanismo de cizallamiento, o sea, un movimiento brusco, generalmente antero-posterior, que lo que hace es salir de su eje, volver a su eje, y en ese movimiento genera la lesión de la columna, pero no se rompen ni los ligamentos ni la parte ósea. Es una lesión exclusiva casi de niños, que tiene que ver con la elasticidad ligamentaria. Y otro factor común para lesiones cervicales es la lesión que se produce en el mole rugby, cuando ahí se entrelazan los muchachos. Es uno de los momentos más complejos y en donde se pueden producir las lesiones cervicales. De hecho, hay una estadística alta en este deporte de pacientes incluso cuadriplégicos por lesión cervical deportiva, que es más, es un asunto que le han tomado y lo han puesto sobre la mesa tanto el Instituto Fleni, que es un instituto especializado en lesiones neurológicas, y la Unión Argentina de Rugby, en el cual la han analizado mucho, incluso hasta con cambios deportivos para evitar este tipo de lesiones. Bueno, lesiones por arma de fuego,
por proyectiles de arma de fuego de columna. Este es un pacientito que cayó con un disparo a nivel posterior, pero la verdad que tuvo suerte porque miren, donde quedó la bala no produjo lesión. Bueno, con respecto a lo que es la inmovilización selectiva, esto que cada vez está más puesto sobre el debate, que tiene que ver a qué pacientes inmovilizamos, a cuáles no, sobre todo la inmovilización de columna y lo que tiene que ver con la colocación de tabla y collares. Bueno, hay algunas cuestiones que uno puede analizar en un paciente lúcido, ¿no? En el cual no tiene un mecanismo lesional que pueda hacer sospechar que tenga una lesión de columna, no tiene alguno de los factores que podrían también hacer sospechar de lesión de columna, por ejemplo, un mayor de 65 años, o no tiene parestesias, o sea, hormigueo en las extremidades, que además tiene, bueno, como decía antes, el tipo de colisión, eh, no tiene una cinemática del trauma clara para pensar en lesión de columna, que no tiene dolor a nivel cervical y que incluso cuando uno le pide que haga la rotación del cuello lo puede mover a 45 grados para un lado y para el otro sin despertar esto ningún tipo de síntoma ni dolor. A ese paciente uno podría no inmovilizarlo. Si tiene alguna de las cosas que les nombré recién, hay que inmovilizarlo. En el contexto de un escenario del prehospitalario, donde también hasta influye la presión social que puedan tener desde la gente hasta otros intervinientes en la escena, hoy por hoy en lo que es el escenario de nuestro país no está todavía esto ni reglamentado y realmente para tomar esta decisión uno tiene que hacer una evaluación muy exhaustiva y estar muy seguro, ¿no? Por eso, ante la duda, hoy por hoy estamos inmovilizando a todo el mundo. Pero es algo que lo tienen que ver y ir evaluando porque en algún momento esto yo creo que sí va a tener mucho peso y rigor. Así que, sobre todo porque lo que es la evidencia científica muestra que no ha aumentado las lesiones con o sin inmovilización si lo hacemos en forma selectiva. Así que bueno, la evidencia científica va por ese lado. Con respecto al tratamiento de las lesiones de médula, lo único que tenemos demostrado que es eficaz para las lesiones agudas dentro de las primeras 8 horas es el corticoide metilprednisolona. La metilprednisolona viene en ampollas, se hacen 30 miligramos kilo endovenoso en bolo dentro de los primeros 15 minutos y después se hace un goteo para las próximas 23 horas de 5,4 miligramos kilo por hora. Este tratamiento es cuando hay signos claros de lesión medular. Cuando hay signos claros de lesión medular y estamos dentro del tiempo, uno hace esta carguita de corticoides que se ha visto que tiene una mejoría al alta de la signosintomatología y de las secuelas de la lesión medular. Bueno, antes de pasar a lesiones de pelvis, tengan en cuenta este dispositivo que probablemente se empiece a utilizar, que la verdad que está bastante bueno, sobre todo para la extricación del paciente y la extracción de pacientes atrapados, que da una buena cobertura a lo que es el movimiento cervical para poder extraer un paciente de un vehículo, que es la BOA, BOA de inmovilización cervical y de extracción de pacientes. Bueno, pasamos a lesiones de pelvis. Tienen un porcentaje no despreciable dentro de todos los tipos de traumatismo, hasta un 30%. Hay una curva bimodal de lesión de pelvis que tiene dos picos, uno entre los 15 y los 30 años, que es como todo el resto del trauma, los jóvenes y el adulto joven, y después por encima de los 60.
que por supuesto que en ese grupo etario la mortalidad es mucho más alta. La mayoría son cerrados, el 85%, y el 15% son abiertos por herida de arma de fuego, herida de arma blanca o empalados. Tenemos que tener en cuenta que cuando se lesiona la pelvis puede haber lesiones de otros órganos y tenemos que descartar en lo que es la revisión primaria y secundaria que no estemos ante alguna de estas lesiones. Lesiones urinarias, digestivas, vasculares, genitales y lesiones de partes blandas, sobre todo de la parte genital. Cuando hablamos de lesiones urinarias, sobre todo lo que es la lesión de uretra o de vejiga. Este tipo de lesiones, ahora vamos a ver que se hace un estudio para descartar que no estemos asociado a una lesión de pelvis o una lesión de la vía urinaria. La pelvis puede tener una gran cantidad de sangre dentro de lo que es como cavidad. Se dice que 2 litros de sangre pueden tranquilamente acumularse dentro de lo que es la pelvis. Yo creo que un poco más, sobre todo si está dentro del peritoneo. Y estos sangrados que habitualmente puede haber son a veces muy difíciles de cohibir, sobre todo cuando son sangrados posteriores y venosos. Bueno, muchas veces se recurre para poder tratar estos sangrados a lo que son las embolizaciones. Se hacen estudios por hemodinamia, en los cuales se localizan los vasos que están sangrando, se hacen embolizaciones para poder tapar esos vasos. Muchas veces incluso esto es la única forma de sacar del shock a un paciente con un trauma de pelvis. Y después lo que se puede hacer son las fijaciones, sobre todo en el prehospitalario, las fijaciones con algunos sistemas que ahora vamos a ver, de compresión, que son de compresión temporaria para el traslado nada más. Eh, y después hay algunos sistemas de fijaciones que eso se hace más en los hospitales y en el quirófano, que es a través de tutores. Cuando uno revisa una pelvis, primero tiene que hacer lo que es la compresión lateral, ver si esa pelvis es inestable y produce la apertura. Si esto se produce, bueno, ahí no debemos seguir abriendo porque cada vez que abrimos el anillo pelviano puede sangrar más. Entonces se hace la compresión, después la apertura y probamos también la compresión anteroposterior. Esta es la forma de revisar la pelvis. La compresión lateral a través de las espinas ilíacas, primero cerrando, después abriendo la maniobra de libro abierto y después la compresión anteroposterior. Si alguno de estos movimientos que hacemos sobre el paciente nos muestra inestabilidad o produce dolor, ya directamente lo categorizamos como probable lesión de pelvis, que después será descartada con un estudio por imágenes. Estos son los sitios donde generalmente se puede lesionar, que puede ser en la rama isquiopubiana, en la rama pubiana, en el ilion, en la unión entre el ilion y el sacro. Bueno, son los lugares más frecuentes de lesión. Lo que tenemos que hacer la diferencia entre lo que es una pelvis estable y una pelvis inestable. Cuando hablamos de estable es que la capacidad del anillo pelviano resiste las fuerzas fisiológicas sin sufrir deformación. Cuando hacemos las maniobras no notamos nada raro. Ahora la pelvis inestable, cuando ya se moviliza más de 1 centímetro, tanto a nivel del sacroilíaco como en la sínfisis pubiana o en lo que es la parte de el isquion, ¿no? Cualquier desplazamiento en estos sectores, desplazamientos posteriores, cefálicos, etcétera, mayor a 1 centímetro, estamos hablando de una pelvis inestable. Mecanismos pueden ser cizallamientos verticales, fuerzas que se contraponen en puntos diferentes, por compresión lateral,
sobre uno de los lados del anillo pelviano o por compresión anterolateral. Hay una clasificación para las fracturas de pelvis, que es la clasificación de Thiele, que es en A, B o C. Además, las Thiele A, B y C se dividen en 1, 2 y 3. Fíjense que estas son generalmente las estables, con diferentes sectores donde se lesiona, pero que no producen desplazamientos. Las B y las C son inestables, también según donde se fracture se hace la clasificación, y estas las C son las más complicadas. Cuando hacemos la radiografía de pelvis, que es una radiografía anteroposterior, de frente y panorámica, ahí vamos a ver algunas características que nos va a llevar al tratamiento que vamos a hacer. Si la fractura de pelvis no es inestable, o sea, hacemos las maniobras y no nos muestra inestabilidad, bueno, ese paciente continuamos con la evaluación como cualquier paciente de trauma. Ahora, si el paciente tiene una fractura inestable y además tiene inestabilidad hemodinámica, bueno, acá ya estamos pensando en hacer una fijación externa. Pero si además de esa inestabilidad hemodinámica vemos alguna fuente de sangrado dentro de lo que puede ser la pelvis, a esto le agregamos lo que les dije antes, que es la angiografía, que es el estudio por hemodinamia para hacer el embolismo, la embolización, el tromboembolismo o embolización del vaso que esté sangrando. También puede ser que entremos al quirófano de urgencia para hacer algún tipo de lo que se llaman cirugía de control del daño, donde se hacen los famosos packing, que son como unos bolos de gasas para hacer compresión y evitar que sangre, sobre todo en la parte posterior, como les decía, que hay vasos venosos plexos que son difíciles de embolizar y de cohibir. Esta es una fijación externa de la pelvis, se ponen tutores, en este caso están en los huesos ilíacos, y lo que hace es completar el cierre del anillo pelviano para que no haya movilización de fragmentos. Les había hablado de la importancia de constatar de que no haya lesión de la vía urinaria. Esto se hace a través de una cisto-uretrografía retrógrada. Cisto-uretrografía quiere decir una imagen de la cisto es por la vejiga y la uretro por la uretra. Y se hace en forma retrógrada porque a través del meato urinario, del pene o del meato urinario en la vagina, uno inyecta una solución de contraste y hace una placa inmediatamente, una placa al acecho. Todo paciente con fractura de pelvis deberíamos sospecharlo y antes de poner una sonda vesical deberíamos hacer una cisturetrografía retrógrada para constatar de que no haya una lesión de la vía urinaria y cuando le pongamos la sonda vesical vayamos por una falsa vía por una lesión. Esto es una cisturetrografía retrógrada, fíjense que hay una fractura de pelvis, la flecha amarilla muestra la fractura y lo que muestran el resto de las flechas es salida de líquido de contraste. El cañito que va por el medio es el catéter que se pone para hacer la uretrografía y lo redondo blanco del medio es la vejiga. Pero como se ve fuga de líquido por todos lados, quiere decir que en algún lado la vía urinaria está rota. Y fíjense, esta es una lesión de pelvis muy importante. Está la rama pubiana ahí rota, el isquio roto. Lo que puede suponer que haciendo una cisturetrografía retrógrada esté lesionada parte de la vía urinaria y de hecho está lesionada la vía urinaria. Porque algunos de estos fragmentos pueden incluso incrustarse en vejiga.
Para inmovilización de pelvis, van a ver que están estos pantalones anti-shock, que la realidad es que hace muchos años se ha visto que no han mejorado la supervivencia de pacientes. Pero bueno, puede ser que algunos servicios puedan llegar a ver alguno. Yo la verdad nunca los vi, pero existen. Y no debe ser algo muy barato, ¿no? Lo que hace son eh, eh, pantalones neumatizados para hacer compresión y evitar los sangrados. Lo que usamos en forma más casera son los cinchamientos de pelvis a través de una sábana, como este es el caso, es una sábana doblada en cuatro, se pasa por debajo del paciente y haciendo compresión, se necesitan dos operarios, se doblan y se fijan, en este caso con unas pinzas, que puede ser una pinza coger. Y esto lo que produce, lo que garantiza es por ahí menos movilidad durante un traslado de un paciente que tiene una lesión de pelvis. Lo mismo, una sábana, pero en este caso se enrosca en la parte superior y se fija con cinta. Bueno, esto es hacer un rescate ahí en la altura, en la montaña, en la nieve. Puede ser un esquiador. Y después tenemos los cinturones pélvicos, que estos sí son los que más distribuidos están en los servicios prehospitalarios, que tienen un doble sistema de fijación con un velcro y una hebilla. También se utilizan dos operarios para poder hacer una buena tracción. Uno fija la parte del velcro y el otro fija la parte de la hebilla. Bueno, pasamos a la parte de fracturas de macizo facial. Acá simplemente me voy a detener a contarles que hay una clasificación según el sector del macizo facial que afecte la fractura, que se llama Lefort, que son 3 grados, Lefort 1, 2 y 3, y que tiene que ver con el nivel por donde pasan. Fíjense que Lefort 1 está más en el maxilar inferior y el Lefort 2 compromete las órbitas. El Lefort 3 compromete más la órbita y el 2 es un intermedio. Acá una visión anterior y también una visión lateral para que vean cómo se distribuyen los trazos fractuarios. No es que siempre van a estar fracturados de la misma manera, pero bueno, si pasan por determinados huesos, uno podría hablar de un determinado tipo de Lefort. Lefort 1, la línea de fractura, se localiza sobre los ápices dentarios y se extiende hasta las apófisis pterigoides, más que nada el maxilar superior. El Lefort 2 va por la raíz nasal, puede incluir hueso lagrimal y el reborde infraorbitario, maxilar superior, también hasta las apófisis pterigoides. Y el Lefort 3 ya raíz nasal, pero pasa por la parte posterior de lo que es las órbitas. Y con respecto a este tipo de lesiones, lo que se hace ahora, se hacen fijaciones con estas placas, placa y tornillos, son microplacas, que lo que hacen es unir los fragmentos óseos. Por eso hay de todo tipo de formas como para adaptar a las curvaturas del macizo facial. Lo que uno tiene que estar seguro es que esta lesión no comprometa la parte deglutoria, ¿no? Y tampoco comprometa la parte respiratoria. Las lesiones graves de macizo facial, sobre todo con un sangrado importante, pueden llevar a la broncoaspiración y pueden llevar a la asfixia al paciente. Entonces, primero tenemos que ver si esa lesión del macizo facial no tiene un compromiso neurológico por una lesión asociada a nivel cerebral. Si esto es así,
y este traumatismo de macizo facial es muy importante, quizás tengamos que buscar vías alternativas de poder manejar la vía aérea de ese paciente. Por ejemplo acá, un traumatismo maxilofacial muy importante, en el cual es muy difícil el manejo por boca de lo que es la vía aérea. Entonces lo que se hace acá es una punción a nivel de la membrana cricotiroidea con un Avocat y hacer lo que se llama la ventilación jet. La ventilación jet lo que hace es aplicarle oxígeno a esa persona por pulsos para mantenerle la oxigenación. Entonces, estas lesiones que hacen dificultosa el manejo de la vía aérea, que son lesiones que pueden matar al paciente por asfixia o porque el deterioro del sensorio nos lleva a tener que manejar definitivamente la vía aérea, pueden terminar en lo que se llama la vía aérea quirúrgica, que es la cricotiroidectomía quirúrgica. Acá no es solo la punción de la membrana, sino que acá se hace una pequeña incisión y se coloca un tubo pequeño, un tubo pediátrico, por ejemplo el de 6 o 6,5. Una pequeña incisión de 1 centímetro, se coloca el tubo. Son maniobras de urgencia, ¿no? Para lesiones maxilofaciales graves. Como ese caso, que es un escopetazo en la cara. Y bueno, se le hizo la cricotiroidectomía y se le colocó un tubo pequeño, un tubo 5 o 6 debe ser eso. Así que esta es otra opción para el manejo en lesiones graves maxilofaciales. Bueno, hasta acá lo que es trauma. Y bueno, creo que nos queda una charla más para terapéutica y ya con esto ya terminando la materia. Así que nos vemos en la próxima clase.